Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, bendiciones. Para nosotros es un privilegio, un placer estar con ustedes. Los que se cuentan por primera vez, mi nombre es Juan Mario Herrero, soy el pastor de Roca de Vida de Panamá. Y bueno, estamos comenzando hoy nuestro domingo, 5:30 de la tarde, nuestro culto familiar. Y sabemos que el Señor tiene un mensaje poderoso y que el Espíritu Santo, vamos a orar para que el Espíritu Santo te ministre, te dé esa paz, ese sosiego, te renueve esas energías como Él nos ha prometido que lo hará en este momento a través de esta tarde, de esta palabra que vamos a recibir y más importante, a través de este momento de alabanza y oración que como iglesia, como equipo, como cuerpo, como familia, nos encanta compartir. Así que bienvenidos a Roca de Vida Panamá. Vamos a orar para empezar nuestro servicio el día de hoy. Y antes de comenzar, antes de entrar en la palabra, vamos a pasar un rato de alabanza y oración. Y como estaba comentando hace un rato, no importa dónde tú te encuentres, el Espíritu Santo de Dios es omnipresente. El Señor nos dejó esa promesa. Donde quiera que estemos, Él se encuentra allí. Y en este momento, donde tú estés, aunque nos encontremos separados por la distancia geográfica, sabemos que ese Dios al que le servimos, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Creador, dice que Él tiene el universo completo entre sus dos dedos. Así, esto es el universo completo para el Señor. ¿Qué significa eso? Que no importa donde tú estés y donde yo esté, mientras estemos de acuerdo en un mismo espíritu, adorando y alabando, para el Señor es como si estuviésemos en el mismo lugar. Dice la palabra que Dios habita en el medio de la alabanza de su pueblo y donde se encuentre su pueblo de acuerdo al unísono de un solo espíritu, ahí Él estará ministrando corazones, restaurando y haciendo lo que Él sabe hacer, amándonos. Y a través de ese amor, milagros y cosas sobrenaturales suceden. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias Señor por este día. Gracias Señor por tu gloria, por tu maravillosa Señor bondad, por tu voluntad Señor, que es buena, agradable y perfecta, por el propósito tuyo Señor para la vida de cada uno de nosotros. Gracias Señor porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y este día Señor hemos podido abrir nuestros ojos Señor un día más y hemos podido Señor ser testigos de tu gloria, de tu majestuosidad. Señor, que aunque las cosas pareciera que no estuviesen bien en el mundo natural, sabemos Dios Todopoderoso que dependemos solamente de ti. Descansamos Señor en tus manos. Descansamos Señor en el consuelo Padre de tu fidelidad, de tu amor y de que tu palabra dice, Señor, que tus hijos nunca serán avergonzados. Padre, gracias por este momento. Gracias por la palabra que tienes preparado para cada uno de nosotros en esta tarde. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, que prepares nuestros espíritus para lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Que esa palabra marque lo más profundo de nosotros. Que seamos transformados, renovados, restaurados, que salgamos ministrados, Señor, después de haber escuchado de ti, Señor. Señor, que donde quiera que se encuentren cada uno de tus hijos, a medida, Señor, que elevamos nuestro cántico, nuestra alabanza ante tu presencia, que tus ángeles, Señor, ministradores, desciendan trayendo la respuesta a las peticiones, a las oraciones de cada una de las personas. Señor, levantamos nuestras voces en este momento, declaramos que eres Rey y eres Señor, que eres el único Dios verdadero, que nuestra casa, que este lugar, cada lugar donde nos encontramos es casa de Dios y puerta del cielo, Señor. Padre, y queremos que tus ángeles suban y bajen, Señor, que traigan, Señor, la respuesta a nuestras peticiones que ponemos ante tu presencia. Echamos afuera, echamos a un lado, dejamos fuera de este lugar en este momento toda preocupación, toda distracción y cancelamos ahora toda injerencia de todo espíritu contrario. Nada que venga, que no venga de parte tuya, Señor. Señor, que no haya distracción en este momento. Cancelamos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu, Señor, de distracción. Padre, cualquier hechizo, asignación contraria, demoníaca, cualquier rezo, conjuro, maldición es cancelada ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Levantamos tu palabra, Señor, levantamos tu verdad. Amén, tremendo. La verdad es que es maravilloso lo que Dios sigue haciendo y nosotros seguimos trabajando, seguimos echando hacia adelante
bueno, echando hacia adelante, entre comillas, ¿no? Porque el reino de Dios avanza solo y nosotros nos alineamos y nos asociamos con lo que Dios está haciendo. Y esta semana fue tremenda, ha sido de bendiciones porque no solamente hemos podido continuar con nuestras clases de doctrina, perdón, de liderazgo, nuestras células, sino que incluso en medio de lo que la gente llama una pandemia, pudimos hacer otro bautismo. Bautizamos 6 personas nuevas en agua y eso fue tremenda bendición. Voy a compartir con ustedes un par de imágenes de lo que fue ese bautismo el día viernes. Miren, haber estado ahí y ver a esa gente siendo transformada, siendo tocada por el poder del Espíritu Santo ante nuestros propios ojos. Esta persona, cuando tú les dices, mira, tú sabes que por el tema de la situación que se está viviendo y esto, la gente dice, a mí no me importa lo que esté pasando, yo quiero bautizarme, yo no importa si yo tengo salvoconducto, si no tengo, si tengo que salir, si me para, yo voy a cumplirlo con lo que Dios me ha dicho. Y poder ver el Espíritu Santo manifestándose en la vida de cada uno de ellos como un respaldo, como ese sello de aprobación, de que su presencia está ahí, respaldando, valga la redundancia, lo que estamos haciendo. La verdad es que es tan hermoso. Así que, mi gente, qué bendición poder estar con ustedes nuevamente. Les amamos, les extrañamos y la verdad es que no podemos, no hay palabras para expresar cuánto queremos poder estar juntos nuevamente en un mismo lugar, compartiendo con toda la familia y sabemos, oramos de que pronto, cada día más nos acercamos a ese momento en el que vamos a poder estar juntos en familia en un solo lugar. Amén. Ok, excelente. Miren, hemos estado hablando de Elías, profeta favorito. Y hemos estado contando la historia de su vida, de cómo él se enfrentó a Acab, de cómo él fue, cómo el Señor le proveyó en Querí, cómo tuvo que ser sostenido, por así decir, por la viuda de Sarepta. Y hoy el mensaje se llama Elías y la iglesia. ¿Y por qué el mensaje se llama así? Bueno, vamos a hablar un poco de Elías, pero desde otro aspecto. Y dentro de poco para ustedes va a tener mucho sentido el porqué del título del mensaje de hoy. Nosotros tenemos que ser conscientes de que vivimos en momentos muy especiales. Vivimos en unos momentos cruciales, momentos históricos, momentos bíblicos, por así decirlo. Y cada día que pasa, podemos ver más cerca el cumplimiento de las escrituras. Hace poco, como saben, se acaba de celebrar un acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Y sabemos de que la Biblia habla de la paz o una falsa paz en el Medio Oriente, una paz con Israel. Y no solamente eso, sino que inmediatamente eso se dio. Líbano también anunció que estaban en conversaciones y de que ellos estaban también planeando, que estaban encaminándose en tener un acuerdo de paz con Israel. Estas son cosas que están escritas. Los tiempos se están cumpliendo, las señales, lo que la palabra dice. Y vamos a hablar un poco de estos tiempos, vamos a hablar un poco de qué tiene que ver Elías con todo lo que está sucediendo. Así que los que tienen su Biblia la pueden abrir conmigo al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1. Los que tienen Biblia la pueden sacar, los que no se sientan al lado de un cristiano. Wow. Ok, dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros atemorizados o aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo.
Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin dudas, Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Ok, aquí hay varias cosas que están sucediendo. Primero que todo, los discípulos se encuentran con Jesús, suben al monte y se presenta ante ellos esta visión. Hay una aparición donde está Moisés, Elías y Jesús. ¿Por qué es esto importante? Recordemos de que Moisés y Elías son los únicos hombres en la Biblia que no murieron, o sea, que desaparecieron, que Dios se los llevó. Moisés, cuando simplemente Moisés desapareció, su cuerpo no quedó en la tierra, al igual que Elías. Elías fue llevado por un carro, simplemente desapareció. Entonces, ¿ustedes se imaginan los discípulos de Jesús que están con él y repentinamente se aparece nada más y nada menos que Moisés, el patriarca, Elías, el profeta que fue llevado al cielo, y el Señor Jesús? O sea, esa visión. Y ellos inmediatamente, tú te imaginas, o sea, el pensamiento humano dice: Señor, qué chévere, vamos a hacerle aquí una camita y una cosa para que cada uno se quede durmiendo. O sea, imagínate, Elías y Moisés, que no fueron al cielo, se acaban de aparecer aquí en la tierra, y esta gente está pensando que dónde van a dormir y hacerle una cama. Inmediatamente se escucha esta voz. Estos discípulos de Jesús tienen la oportunidad de ver esto, de ver cómo se estaban presentando estos profetas, estos hombres, grandes hombres de Dios, y están presentándose o están conversando con su maestro, con su rabí, con Jesús. O sea, como confirmando de que este era un mensajero también, no solamente Dios hecho hombre encarnado, sino que su mensaje era verdad. De ahí aparece Dios y dice, una voz, dice: este es mi hijo amado, en quien me complazco, escúchenle. ¿Usted se imagina para un judío que nunca se imaginó o que nunca vieron a Dios en la revelación de padre o de poder tener un hijo, escuchar esta voz donde dice que ese es mi hijo en el que me complazco, y escúchenlo? El misterio del Señor siendo una vez más confirmado. Y cuando van caminando, imagínense, ellos sabían o ellos habían leído que la palabra dice, porque ellos van y le preguntan al Señor. Y le dice: Señor, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? ¿A qué se refiere venir primero? Antes del fin. Antes de la venida del Mesías. Antes de la venida del Mesías, ellos están esperando, la Biblia dice, o la palabra dice, ahora vamos para allá, que Elías vendrá primero. Entonces imagínate, ellos ven a Elías y todo empieza como que a hacer clic. Y le pregunta al Señor: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Y Jesús le dice: sin dudas, Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Y miren lo que añade. Dice: pero les digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Ellos entendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. Ellos entendieron ahí que lo que se estaba diciendo de que Elías vendría, más allá de que Elías venga en persona, lo que vendría es el espíritu de Elías. Vendrán hombres o vendrá alguien con el espíritu de Elías. ¿Y qué era lo que el espíritu de Elías hacía? ¿Qué es el espíritu de Elías? Recordemos que Juan vino a predicar arrepentimiento y a bautizar a la gente. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Hemos estado hablando de Elías y nos llama mucho la atención de que cuando él termina de hacer el sacrificio y cae fuego del cielo, una de las principales cosas que más recordamos es que él toma a los 850 sacerdotes
o profetas de Baal y de Acera y los asesina inmediatamente. Y nos llama mucho la atención cómo es posible que él se salió con las suyas habiendo hecho esto. Y quiero que entendamos de que Elías no hizo nada de que Dios no le hubiese dicho hacer. Elías era uno de los profetas más, o de los personajes, perdón, más importantes y vistosos en la Biblia. Dios lo utilizó en un momento de los más importantes de la historia de Israel para oponerse a un rey perverso, a un rey depravado, a un rey corrupto, que era malvado y que había tornado al pueblo a la adoración de los dioses falsos. O sea, Dios usó a Elías a traer un avivamiento sobre el pueblo. Porque recordemos que después que Dios da la demostración de poder, dice que todos los que estaban ahí se tiraron al piso y declararon que Jehová, Yahweh, es el Dios verdadero. ¿Qué trajo? Trajo un avivamiento, trajo una conversión, un arrepentimiento real sobre todo el pueblo. En ese momento, el ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de la adoración a Baal. Digo, mató a todos los profetas, 800 y pico, los que estaban ahí, a todos los acabó. Y en ese momento entonces el pueblo se vuelca en su adoración a Jehová. Pero como les dije, Elías no hizo nada que Dios no lo mandara a hacer. En Éxodo, capítulo 22, 18, miren lo que dice. Dice, no dejes con vida a ninguna hechicera. Y un poquito más adelante, en el versículo 20, dice, todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor, será condenado a muerte. Y nos llama la atención porque sabemos de que la palabra, la Biblia o la ley, mejor dicho, hay partes de la ley que están vigentes hoy en día y algunas que no. Nos preguntamos, ¿está vigente esta? Porque hoy en día se hacen sacrificios a falsos dioses. Hoy en día hay montones de gente practicando hechicería, una serie de cosas, pero sabemos que la condena a muerte para cada una de esas personas es una muerte espiritual. El Señor se encarga. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la palabra sobre la venida de Elías antes de la venida del Señor. Porque está profetizado en el libro de Malaquías capítulo 4, 5 y 6, donde dice que Elías vendrá antes del día terrible del Señor. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y mira lo que continúa diciendo. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. El Señor anuncia que antes de que venga la venida del Mesías, que antes que venga el fin del mundo, por así decirlo, como muchas personas se refieren, que vendría el espíritu de Elías, perdón, que vendría Elías a restaurar el amor de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Y más allá de pensar de que vendrá Elías en persona, lo que nosotros podemos darnos cuenta porque sucedió en los tiempos de Juan, es que lo que viene hacia la tierra es un espíritu, el espíritu de Elías que viene sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, sobre sus discípulos. ¿Cómo así? ¿O por qué? Ok. Miren lo que dice vamos a ver Lucas 1:17. Cuando se anuncia o el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Dice, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Mira lo que dice, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué lo estoy trayendo a colación? ¿Por qué hemos estado leyendo tanto y hemos estado hablando de Elías y ahora estamos hablando de Juan el Bautista? Porque mire, si nosotros extrapolamos lo que estaba sucediendo en ese entonces, que el Señor estaba ya caminando entre cada uno de nosotros, que el Señor Jesús había venido a traer redención, a traer el reino a la tierra. Lo que se estaba predicando en ese entonces era arrepentimiento. Se estaba predicando de que la gente tenía que volverse del pecado y poner su mirada en Dios.
Se estaba predicando en contra de los Baales, en contra de la idolatría, en contra de las falsas doctrinas, en contra de la religiosidad, en contra del pecado, de la depravación y de todas estas cosas. Y si nosotros miramos de que 2000 años después nos encontramos en estos momentos, en los que se anuncia a través de señales y de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que está escrito, de que la venida del Mesías se encuentra pronta, pues este es el momento que nosotros como creyentes, como iglesia, debemos entender de que el espíritu de Elías está cayendo sobre la iglesia en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué se está levantando este celo entre los creyentes en contra de la idolatría, en contra de los Baales, en contra de las aceras? Mire, llama mucho la atención de que cuando nosotros hablamos de Jezabel y hablamos de Acab y hablamos de todas estas personas, lo vemos como cosas distantes que no existen o que son mitos. Pero cuando nosotros podemos estudiar la historia, la arqueología del mundo, nos podemos percatar de lo que dice la palabra de Dios es tan real como lo que nosotros podemos ver en el día de hoy. En esos tiempos donde Elías predicaba y Elías caminaba y Elías hablaba de juicio y hablaba de arrepentimiento, se encontraba ese pueblo sumergido en la adoración a los falsos dioses, a los ídolos, a los Baales y a Acera, cosa que hoy en día todavía existe. Tal vez tú me digas, pastor, pero es que mire, ya no todo el mundo adora a Baal, ya todo el mundo no adora a Acera, pero hoy en día muchas personas han desarrollado su propia religión. Hay muchas falsas religiones que van desde el trabajo, al ejercicio, al amor propio, la belleza, el pensamiento, el humanismo y pasan entonces por falsas religiones paganas que son milenarias y que vienen desde el Antiguo Testamento, Dios emitiendo juicio contra ellos. Miren, nosotros al sol de hoy estamos luchando con ese mismo espíritu de Jezabel y ese espíritu de Acab que Elías tuvo que luchar en ese momento. Vamos a hablar un poquito de Jezabel. ¿Quién fue la reina Jezabel? La reina Jezabel, hace poco, hace unos años, se descubrió su anillo en una excavación arqueológica. Y su anillo, como sabemos en ese entonces, los anillos se utilizaban para sellar documentos especiales, documentos reales, documentos oficiales. El anillo de Jezabel que se encontró, que ustedes pueden ver en estos momentos, creo. Wow, estamos votando. El anillo de Jezabel que tú estás viendo en estos momentos, ese sello, te podrás dar cuenta que no solamente tiene una cruz o un ankh, un símbolo que pareciese una cruz, sino que tiene también una esfinge, tiene un ala grande, tiene el símbolo de la diosa Isis de Egipto. Ahora le preguntamos, ¿qué hace una reina de origen filisteo que está casada con el rey de Israel del momento, que adora a Baal y a Acera, utilizando un sello que posee la simbología de dioses del antiguo Egipto? Que cuando vemos lo que es el sincretismo y cuando vemos los diferentes panteones nos damos cuenta de que Isis, la diosa egipcia, representa a Sera, Astarot, Diana, Ishtar, estas mismas deidades que se habla a lo largo del Antiguo Testamento. En ese entonces, cuando Elías caminaba sobre la tierra, ya en ese momento Dios le había comandado a su pueblo, no solamente a Elías, sino a sus jueces y a cada uno de los reyes que venía, que derrumbaran o derribaran los altares y los pilares de acera donde quiera que vayan, que fuesen. ¿Qué eran los pilares de acera? Los pilares de acera son símbolos que hoy en día se utilizan en un sinnúmero de religiones y que hoy los podemos encontrar en diferentes ciudades del mundo disfrazados o ahí presentes como objetos arqueológicos o con que su origen viene de Egipto o que tienen simplemente la idea es de recordar o conmemorar algo. Pero estos son objetos que representan órganos fálicos de Baal, de Moloch, de estas deidades y que son lo que en ese entonces se conocían también como los pilares de acera. Hay unos más rústicos, hay unos menos trabajados, hay diferentes, incluso hay imágenes donde se representa a Nehemías destruyendo estos pilares, así como lo hemos escuchado en la palabra, como lo hemos podido leer
cuando Nehemías dice que llegaba y derribaba. Había los altares de Baal, Moloch, esta deidad a la cual se le exigía de sus creyentes el sacrificio de niños inocentes. Bueno, niños lo ponían en las manos de esta imagen, que era como si fuera un toro, que era encendido en fuego, y los niños, las personas, empezaban a gritar, y mientras gritaban, los tambores que estaban alrededor tocaban más alto para poder tapar esos gritos de el dolor y el sufrimiento de las víctimas que eran sacrificadas a estos dioses falsos. Esas eran las deidades que se adoraban en ese entonces. Esas eran las deidades ante las cuales Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Esas son las mismas deidades y esos son los sacrificios, esos son los ritos de los cuales la Biblia se refiere cuando dice, no pasarás a tu hijo por fuego, no harás sacrificio a falsos dioses. Y hoy en día, en el 2020, aunque ustedes parezcan, aunque pareciera que fuera mentira, aunque pareciera que fuera algo jalado de los cabellos, hoy en día esa misma adoración a esas falsas deidades todavía existe. Existe en los lugares más altos de gobierno, las élites más grandes, las posiciones, artistas, lo que ustedes menos se imaginen. Hoy en día eso existe. Y existe un sinnúmero de religiones más que todas son llamadas abominables por el Señor. Por eso es necesario, por eso es que hoy en día la iglesia se está levantando en una forma distinta. Hoy en día la iglesia está llamada a levantarse en contra de esos ídolos, en contra de esos altares, de la misma forma que sucedió en ese momento. Miren, yo le hago una pregunta. Si nosotros sabemos y nosotros declaramos como iglesia que Cristo viene pronto, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está en cualquier momento a darse, ¿qué debemos predicar nosotros como iglesia entonces? ¿Qué estamos llamados a decirle a la gente? Porque hoy en día vemos cómo las iglesias se llenan de personas predicando sobre riqueza, sobre dinero, cómo se atrae gente a través de la buena música, de sentirte cómodo, una serie de cosas. Pero cuando se habla el mensaje, cuando se escucha la palabra, no se habla de infierno, no se habla de perdición, no se habla de santidad, no se habla de pecados, no se habla de absolutamente nada de lo que dice la Biblia que necesitamos salvación. ¿Cómo entonces poder hacer entender a una persona que necesitamos salvación, que necesitamos ser salvos, si ni siquiera esa persona puede entender de qué necesita ser salvo, si vive, entre comillas, la vida que vive una vida perfecta y maravillosa? Si para lo único que necesitamos a Dios es para un mejor empleo, para tener mejor trabajo y para que todo nos termine de ir bien. Tú no necesitas un salvador. Tú lo que necesitas es alguien que te ayude a vivir una vida más cómoda. Y lastimosamente ese es el evangelio que se está predicando hoy en día. Ese es el evangelio que se puede ver a nuestro alrededor. Y ese es lo que nosotros como iglesia tenemos que empezar a definir qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida y qué es lo que queremos para nuestra familia. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que esa gente que está predicando eso, por más chévere y por más interesante que suene, nosotros estamos en los tiempos en los que si Cristo viene pronto, debemos entonces, así como dice la palabra, el espíritu de Elías viene sobre la iglesia. Es el momento de que nosotros, creyentes, debemos predicar lo que dice la palabra, hablarle a la gente la verdad. Tú sabes que necesitas ser salvo. ¿Yo de qué necesito ser salvo? ¿De qué necesitas ser salvo? De que eres un pecador, igual que yo. Porque uno de los problemas que hay es que hoy en día es que hay mucha gente que dice, ustedes los pecadores tienen que arrepentirse, ustedes los pecadores, ustedes los pecadores, ustedes los pecadores. Y no, todos somos pecadores, todos necesitamos arrepentirnos. Nosotros no hablamos aquí de un lugar de santidad para que todo el mundo, un lugar de una justicia, no. Todos estamos pasando por el mismo proceso, estamos caminando el mismo camino y todos necesitamos salvación. Todos necesitamos a Cristo día a día, necesitamos esa sangre que nos redime, necesitamos el Espíritu Santo que nos dirige, que nos restaura, que nos levanta, que nos da el discernimiento, la sabiduría. Miren, estamos en los tiempos que dice la Biblia, donde el Espíritu de Dios se derramará sobre toda criatura. Estamos en los tiempos donde habla la Biblia que el amor de muchos se enfriará, que muchos se alejarán de la verdad, que vendrán muchos predicando con falsa doctrina, con mentiras y harán señales y prodigios y que las personas se desviarán de la verdad. Nosotros como iglesia estamos llamados no solamente a hablarle a la gente de Cristo, sino también a preparar creyentes, a levantar. Por eso habla la Biblia del discipulado.
Por eso la palabra dice, id y hacer discípulos, porque más allá de simplemente hablarle a alguien y decir que sea salvo y pasarlo por agua para que sea en el Espíritu Santo, las personas necesitan doctrinas, necesitan un seguimiento, necesitan alguien que pueda caminar a su lado y le pueda ayudar a prevenir o a no caer ante las mentiras que están allá afuera, porque el mundo está lleno de mentiras. Día a día sale una mentira, una religión. Ahora todo es el amor, ahora todo es todos somos Dios, todos somos un pedazo de Dios y nosotros podemos acceder a través del pensamiento y la idea y no sé qué. Nosotros no necesitamos de Dios porque tú... Y ahora la corriente más común es el humanismo. La corriente más común es todos somos Dios, todos somos seres divinos, todos tenemos un grano de, tenemos energía, todo el cosmos, el flow, la energía. Dios existe, pero nosotros somos energía. Y lamentablemente esta es una corriente que está afectando a mucha gente y que está barriendo por el mundo y que se está llevando a la gente a la mentira. ¿Por qué? Porque cuando vemos la Biblia es verdad que Dios ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Es verdad que Dios vive dentro de cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Ah? Pero de eso a que nosotros somos Dios es algo completamente distinto. Y es un error de semántica o es trabajar con las palabras. Es tanto como decir, por ejemplo, que Dios tiene madre, que sabemos que Dios no tiene madre. Y sabemos de que ahí hay un juego de palabras donde pareciera que sí, pero no, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Y si Dios no tiene principio y no tiene fin, pues Dios no tiene padre ni tiene madre. Entonces, hoy en día eso es lo que se escucha. Hoy en día cada vez hablamos más o se escucha más hablar de platillos voladores, de que Dios es un extraterrestre, de que nosotros fuimos creados por un experimento científico entre unas razas extraterrestres llamados los Anunnaki, y que nosotros simplemente que Dios es un extraterrestre y que los creó a ellos. Sí, y eso es lo que estamos escuchando. Y si usted enciende las noticias, tal vez incluso vea de que el Pentágono reconoció de que hay naves extraterrestres y que han habido avistamientos. Y estas son cosas que hay que hablarlos porque la iglesia no lo habla. Hace unos días yo tuve que sentarme, estuve horas conversando con una persona que es piloto, que ha visto ovnis, que ha hablado de todo este tipo de cosas y de que su vida, toda su vida creció como creyente cristiano. Pero el día que vio un ovni, pensó que ya Dios no existe porque todo el mundo dice que si existen los ovnis, no puede existir Dios. Y tenemos que partir de un montón de puntos. Primero que todo, que un ovni es un objeto volador no identificado. ¿Qué significa? Que cualquier cosa que esté en los cielos y que tú no sepas qué es un ovni. Entonces, no podemos hablar de ovnis, tenemos que hablar de objetos voladores identificados. Porque si no es identificado, tú no sabes qué es, no puedes decir que es un platillo volador. No puedes decir que es de origen extraterrestre. Ahora vamos a hablar de eso un poco, porque el Pentágono y los gobiernos mundiales han reconocido de que ellos tienen tecnología y de que ellos han estado experimentando y han desarrollado vehículos que tienen capacidades que la gente común y corriente jamás lo habían visto. Eso por un lado. Por otro lado, seres extraterrestres. Mire, yo le voy a decir algo, porque esto es un tema que se está hablando todos los días. Y dado lo que está sucediendo, y dado que se habla del rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, esto se está hablando cada día más, porque quieren hacer ver a las personas que el día que alguien desaparezca va a ser que se lo llevaron los extraterrestres. Y ya le digo, personas que han crecido toda su vida en el Evangelio y cuando fue confrontado con esta información no supo qué responder y su fe cayó y esa persona ha estado bajo ataque espiritual día tras día, pesadilla, sueño, esto, atormentado. Y cuando yo le dije, pero ¿qué fue? ¿Desde qué momento empezó? Dice, desde el momento que decidí y yo mismo. Y dice, pastor, lo más triste es que yo lo dije en alto. O sea, lo pensé y lo dije en alto. ¿Tú sabes qué? Yo voy a poner esto del cristianismo a un lado y voy a dedicarme a estudiar mejor esto y a meterme más en esto. Y en el momento que él dijo, voy a poner esto del cristianismo a un lado, desde ese momento dice que los ataques nunca cesaron. Entonces yo les voy a decir algo a ustedes. Vamos a hablar un poco de esto porque esto es un tema que hay que hablarlo. Estamos hablando del espíritu de Elías, estamos hablando de los últimos tiempos, estamos hablando de los falsos dioses, de los ídolos, de los baales, de la cera. Y yo les voy a decir algo. El mundo habla de extraterrestres. El mundo habla de razas extraterrestres y podemos aquí nombrar que si son grises, que si son verdes, que si son blancos, que si son amarillos, que si son altos, que si son chiquitos, que si son reptiles, que no son reptiles. Mi Biblia dice, nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes espirituales de maldad, gobernadores y potestades que
espirituales que viven en lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Que hay entes a los que la Biblia se refiere. Uno de ellos, principados, ángeles caídos, seres que cayeron con Satanás cuando se rebeló. Un tercio de los ángeles del cielo cayeron con Satanás y habitan ¿en dónde? En lugares celestiales. ¿Usted sabe qué es un lugar celestial? ¿Cuántos cielos hay? La Biblia dice que hay 3 cielos. Pablo dice, yo fui llevado al tercer cielo donde habita Dios. Por consiguiente, nuestro Dios es extraterrestre. Hello, vive fuera de la tierra y todo lo que está fuera de la tierra, por definición, es extraterrestre. Por consiguiente, la Biblia dice que mi Dios, el Señor, vive en el cielo y que la tierra es el estrado de sus pies. Por consiguiente, está fuera de tierra, es extraterrestre. Jesús decía, mi reino no es de este mundo, es de otro mundo, es extraterrestre. La Biblia habla de huestes espirituales de maldad. La Biblia habla de cuando Daniel estaba orando y pidiendo y dice que vino un ángel y le dijo, el príncipe de Persia me detuve y estuvimos ¿en dónde? En el segundo cielo. ¿Dónde es el segundo cielo? El primer cielo, el que podemos ver, hasta donde llega nuestra vista. ¿Hasta dónde llega nuestra vista? Aquí, en la atmósfera. Si ese es el primer cielo y el tercer cielo es donde vive Dios, y sabemos que los ángeles, que los demonios y que los principados y que los ángeles caídos cayeron del tercer cielo donde habita Dios, ¿dónde están entonces? ¿Dónde habita esa gente? En lugares celestiales, dice la Biblia en Efesios. Por consiguiente, tú le puedes decir extraterrestre, tú le puedes decir ET, tú le puedes decir lo que tú quieras decirle, pero mi Biblia dice que son huestes espirituales de maldad, son gobernadores de las tinieblas y son seres transdimensionales, son seres que yo puedo ver. Sí, pastor, pero ¿cómo así? Los ángeles en la Biblia se sentaban a comer con Abraham y con la gente. Los ángeles en la Biblia se le aparecían a las personas y le decían, yo soy un ángel. Por consiguiente, los ángeles tienen un cuerpo físico, un cuerpo que se puede ver, un cuerpo que se puede percibir, algo que te puede tocar. Y dice la Biblia que el enemigo se disfraza, se viste de ángel de luz. Por consiguiente, ellos pueden adoptar las formas que les dé la gana. Ah, pero es que a mí se me apareció un biribiri y me dijo que él venía de la estrella, no sé qué cosa. ¿Tú alguna vez has estado en la estrella? No sé qué. Sí, que me llevó y que me dijo que no sé qué. Mira, yo te decía algo. Cuando los discípulos iban caminando, dice que había una chica que iba y los iba siguiendo y le decía, he aquí estos hombres, estos son siervos del Dios viviente. Y esa mujer iba gritando y gritando hasta que Pablo ya se aburrió y le dio la vuelta y le sacó ese chamuco porque era un demonio, era un espíritu de adivinación que iba diciendo quiénes eran ellos y qué venían a hacer sin ellos haberlo dicho a nadie. ¿Qué significa eso? Que el enemigo sabe cosas del pasado. El enemigo sabe cosas que a veces tú no sabes y a veces tú piensas que se te apareció tu tío, tu abuelo, tu sobrino, el primo, el perro que se te murió y te dijo que no sé cuánto, que mira, que no sé qué, y te dijo cosas que nadie sabe y tú dices, ese sabe, ese es un ángel, ese es mi primo, ese es el extraterrestre, ese no sé quién. Eso es un espíritu contrario, eso es un demonio que te está engañando. ¿Para qué? Para que cuando te diga, adórame, cuando te diga, préndeme una vela, cuando te diga, rézame no sé cuántos Padre Nuestros porque yo tengo que volver para poder acabar mi misión aquí, tú lo que estás haciendo es que estás poniendo tu mirada en un ser, en un ente, en algo que no es Dios. Y Dios te ha dicho, deja a los muertos tranquilos, nadie se mete con adoración. Y eso es hechicería. Eso es exactamente qué diferencia hay entre el que dice que habla con los extraterrestres, al que dice que habla con los muertos, el que dice que habla con los espíritus. No hay ninguna. Entonces vamos a hablar las cosas como son. ¿Hay extraterrestres? La Biblia dice que Dios es extraterrestre, por definición. De ahora, si son verdes y tienen antena, o son grises y tienen los ojos grandes, yo no sé. Pero hubo un tipo, un satanista, muy conocido, Aleister Crowley, de los cuales yo he hablado mucho y he enseñado de las cosas que está haciendo la falsa religión que él creó y que hoy en día está muy popular. Y cuando él habla de que él invocó un demonio, el dibujo que él hizo era de lo que hoy en día llaman a un extraterrestre de esos grises, idéntico. Entonces, ¿qué me dice eso?
de que lo que la gente le dice que es unicornio, la Biblia me dice que es un caballo con un cuerno seco pegado haciéndose pasar por lo que no es. Es más, eso no es ni un caballo, eso es un coso viejo. Es un perro con un cuerno encima. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el demonio anda como león rugiendo buscando a quien devorar. ¿Qué significa? Que él no es un león. Él anda como león. ¿Por qué? Porque el único león es el león de la tribu de Judá. El león verdadero. El enemigo siempre va a tratar de imitar las cosas que Dios hace o a retorcerlas. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de atacar tu identidad como creación, como hijo de Dios. Y si yo vengo, y si el enemigo puede mandarte un demonio pintado de verde a decirte que tú saliste del tubo de ensayo de la idea de un marciano y eso va a hacer que tú dejes de creer en Dios y te vayas para el infierno, eso es lo que va a hacer. Porque la Biblia habla de estos tiempos. La Biblia habla de estos últimos momentos donde llegarán falsos profetas, donde llegarán haciendo señales y prodigios y que el Señor permitirá eso. ¿Por qué? Porque la gente que se ha corrompido y que no quisieron aceptar la realidad. Miren, hay gente que lamentablemente uno quiere que todo el mundo se salve y uno sigue orando hasta el último día del mundo para que la gente se arrepiente y vea la verdad. Pero hay gente con la cual tú hables y tú le hablas de Cristo, le hablas de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y le hablas lo que Dios ha hecho por ti y la gente no cree en Dios. Sin embargo, viene y te dice que sí, que es más fácil creer para ellos que nosotros nos salimos de un renacuajo y que salimos de un tubo de ensayo y que no sé qué y que los ovnis y que vienen los ovnis que nos van a llevar y que esto y que lo otro y que nosotros somos un experimento de una raza extraterrestre que ellos están viendo para ver qué es lo que vamos a hacer. Y es que, brother, tú sabes, tú sabes lo complicado que es lo que tú estás pensando, pero tú no quieres pensar no quieres creer en Dios cuando yo te estoy dando testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Mire, cuando tú lees el libro de Ezequiel, cuando tú lees la profecía de Ezequiel, las visiones de Ezequiel, cómo ese hombre definía o describía en ese entonces aros metálicos en el medio de nubes que destellan luces y humo y no sé qué y esto y lo otro. Yo no sé qué es eso. Yo no estuve ahí. Pero lo que sí yo te puedo explicar, yo sí te puedo decir, es que toda la sabiduría viene de Dios. Todo el conocimiento viene de Dios. Y si hay cualquier cosa, lo que exista entre el cielo y la tierra, y cuando me refiero al cielo me refiero a donde vive el Señor, y la tierra en que la habitamos, todo ha sido creado por Dios. Por eso es que la Biblia es clara y nos dice que Él nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y toda creación tiene que doblar rodilla. Y mira lo que dice todo lo que haya en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Doblará rodilla ante el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese es el Dios al que le servimos. Ah, pero que los extraterrestres, papá, tú puedes creer en extraterrestres, tú quieres, pero ese extraterrestre se me presenta y en el nombre de Jesús tiene que saber, tiene que irse de aquí. Nosotros le servimos al Dios verdadero. Nosotros le servimos a la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y yo soy la puerta. En ese entonces, en medio de todas estas falsas creencias, esa falsa fe, Él es la verdad y Él lo dijo. Y hoy nos encontramos en una situación donde la iglesia tiene que levantar la voz y decir cuál es la verdad. Este es el momento donde no podemos permitir las falsas doctrinas y las falsas que están tratando de influir y de entrar a la iglesia, a nuestra familia. Y por mucho tiempo nos hemos quedado callados y hemos visto las cosas y no hemos tenido ese celo de decirle a la gente. Y Elías, el celo decía, Señor, la gente se ha prostituido, la gente te ha dado la espalda, la gente ha dejado de adorarte como el Dios verdadero y el Dios único. Ya no queda más nadie, nada más yo que te sirva. Ese era el llanto y ese es el celo que nosotros debemos de tener. Pero Elías no solamente vino a predicar arrepentimiento a la gente, sino que Elías vino a encarar a un gobierno corrupto. Vino a encarar a un rey que era el sacerdote, era el hombre de autoridad sobre el pueblo y que estaba sometido bajo su mujer, Jezabel, un espíritu que toma
o usurpa la autoridad. Un espíritu que seduce a través de sexo, de lujuria, a través de hechicería, a través de depravación. Trata de usurpar la autoridad para destruir el propósito de Dios y la adoración al Dios verdadero. Elías había sido enviado a confrontar al rey y a decirle que Dios no le agradaba lo que él estaba haciendo, de que él tenía que arrepentirse, de que él tenía que traer el pueblo a la adoración al Dios verdadero una vez más. Y muchas oportunidades le dio Dios. Y miren, en estos tiempos, va a haber iglesias, va a haber pastores, va a haber líderes, va a haber cosas que van a empezar que se van a someter al espíritu de Jezabel, porque el espíritu de Jezabel está operando hoy en día en la gente y en las iglesias. El espíritu de Jezabel sigue funcionando hoy en día en los gobiernos. Y va a haber líderes, va a haber personas que se van a someter. Mire, el problema más grande que tenía Acab era lo sumiso que era ante su esposa. Y su esposa era el mismo diablo hecho mujer. Y Acab le hacía caso en todo lo que ella quisiera. Acab no solamente se casó con la mujer que no debía, sino que se volcó a la adoración a Baal y volcó a todo el pueblo a la adoración a esos falsos dioses. Y hoy en día eso se da mucho de la gente que quiere servirle a Dios, pero que se deja guiar por la mujer, por el esposo, por gente, por el pueblo en la iglesia, no sé qué. Y cuando vas a ver, estás alejando a la gente de la adoración verdadera a Dios. Ese es el espíritu de Elías hoy en día que se levanta, no solamente en contra de los falsos ídolos y de la adoración a los falsos dioses, sino anunciarle a los líderes, al liderazgo, a los gobernantes, que es el momento de arrepentirse, que están trayendo juicio sobre el pueblo y que es el momento de que adoren al Dios verdadero, que es el momento que asuman su posición y su rol como hombres de mandato, como hombres, como sacerdotes, que Dios los ha puesto en esa posición, porque de ellos depende el futuro de un montón de gente. Elías se levantó, Elías confrontó acá varias veces. Jezabel quería destruirlo, Jezabel quería asesinarlo, pero Elías nunca temió a decir lo que tenía que decirle al rey. ¿Te imaginas en esos tiempos llegar ante el rey a decirle al rey que era un necio y que por culpa de él venía a juicio contra el pueblo? O sea, sí, al rey, que tenía la autoridad y tenía el poder de poder haberlo eliminado en ese momento. La Biblia dice en Mateo 11:11, dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, miren lo que dice. Juan es el Elías que había de venir. El Señor vuelve diciendo, y ellos estaban esperando a Elías. Juan era el Elías. Y en estos tiempos, yo creo profundamente de que también vendrán los nuevos Juan, vendrán esos Elías, ese espíritu de Elías sobre hombres y mujeres que seguirán haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer. ¿Qué hacía Juan? Predicaba arrepentimiento, preparaba el camino y bautizaba a la gente. Y vino el Señor Jesús y también fue bautizado. Y él decía, y después de mí viene uno que bautiza no con agua, sino que bautiza con fuego. Y estamos en estos tiempos donde estamos llamados a discipular, a bautizar y a predicar el evangelio. Este es el momento donde el espíritu de Elías está viniendo sobre la iglesia. Estos son los tiempos donde la iglesia tiene que levantarse a predicar arrepentimiento, a predicar con poder, con presencia, con unción, con fuego, seguido de señales, milagros y prodigios, así como Elías era seguido de esas señales, sin compromiso, sin temor de doblar o de comprometer la palabra de Dios, con temor a nadie, a ningún gobernante, sino poniendo siempre por delante la verdad de nuestro Señor Jesucristo, dejando en el alto el único nombre que es merecedor de ser dejado en alto.
bautizando, llenando a la gente del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia está llamada a hacer en estos tiempos. Arrepentíos y convertíos, que el reino ha llegado. El Espíritu Santo de Dios ha sido enviado a la tierra para llenarnos y revestirnos con poder, para darnos convicción de pecado, para ser nuestro consolador, el que nos dirige, el que nos restaura, el que nos consola. Ese es el Espíritu del Dios viviente que fue enviado una vez que Jesús murió en la cruz del Calvario, para que nosotros, que somos receptores de ese Espíritu Santo, que hemos sido revestidos de ese poder, podamos ser testigos hasta los últimos rincones de la tierra, que podamos predicar el Evangelio con poder, que podamos ir donde quiera que seamos enviados, hablando nuevas lenguas, orando por los enfermos y viendo sanidades, viendo milagros, orando por los muertos y que se levanten, echando fuera demonios, que aunque tomes cosa venenosa no te hará daño, aunque te muerda una serpiente, nada pasará y podrás pisotear escorpiones y podrás hacer lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús, porque vas con el Espíritu Santo de Dios, dejando el nombre de Dios en alto, rescatando al cautivo y al que está perdido, trayendo a los hijos a la casa del Padre, trayendo a las personas al arrepentimiento, a la relación personal con el Señor. Estos son los tiempos en que cada uno de nosotros creyentes no somos simples creyentes, somos sacerdotes, somos Elías, somos profetas, somos testigos del Espíritu Santo que hay en nosotros y tenemos un testimonio que va delante de nosotros con poder para que ese evangelio que vamos a predicar queme y corte hasta el tuétano y transforme, restaure, liberte, sane. Eso estamos llamados a hacer. Ese es el espíritu de Elías que está viniendo sobre la iglesia en estos tiempos. Esos son los tiempos que estamos viviendo conforme a lo que dice la palabra. Igual que como vino Juan, estos son los tiempos. Mira, yo no sé si tú quieres vivir en el Sarigua y te quieres poner una piel de cuero y no sé qué y comer grillo con miel de palo, de cal. Yo no sé. Pero este es el tiempo de predicar el arrepentimiento. Este es el tiempo de hablarle a la gente. Pastor, yo no te llamo a predicar. Todos estamos llamados a predicar. Tal vez no con un micrófono, tal vez no es una tarima, pero a mí me da pena, no existe para los hombres de Dios. Porque a Moisés también le daba pena y tú sabes lo que le dijo Dios. Así que hoy en día a mí me da pena, pregúntale a Moisés, ¿qué le dijo el Señor de la pena? Dios cuando, olvídate. ¿Por qué? Porque pena es cuando se trata de nosotros. Pero como esto no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios, la pena tiene que quedar a un lado. Juan era el Elías que había de venir. Y estos son los tiempos donde vendrán, no uno, vendrán muchos Elías. Este es el tiempo donde vendrá un nuevo, así como vino un avivamiento después de haber derribado esos Baales y haber tirado esos, bueno, ahora estos son los tiempos donde también vendrá un arrepentimiento, un avivamiento a través de un arrepentimiento grande. Estamos viviendo días donde los Baales y los Aseras se derrumbarán, donde saldrán muchas cosas a la luz y nosotros como iglesia tenemos que seguir orando, tenemos que seguir en vigilia, tenemos que seguir ayunando, tenemos que seguir doblando rodilla, reclamando esas almas y esa gente que necesita conocer de Dios, esos familiares nuestros que necesitan ser salvos, pero no solamente doblando rodilla, clamando, ayunando, orando, sino también hablándole a la gente, haciendo nuestra parte, más allá de orar. Malaquías 3:1 dice: He aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:1 también se refería a Elías. Y miren, hemos estado hablando mucho de Elías, yo digo que es mi profeta favorito. Pero es en la forma en la que él actuaba en contra de la idolatría, que es algo de lo que más nos afecta en estos tiempos. Era la forma en la que él se dirigía ante la corrupción. Era la forma en la que este hombre era tan celoso de Dios y de la relación del pueblo con Dios, que sufría, que se deprimió. Y era una persona como tú y como yo, dice el propio Santiago, que tenía emociones tan tuyas y mías, pero que oró, fervientemente. Dios le escuchó y no envió lluvia por 3 años. Y yo por eso creo tan fielmente de que estos son los tiempos en los que los Elías se levantarán. Porque Elías era un hombre imperfecto como tú y como yo,
que en un momento, después de haber hecho una de las señales más grandes Dios a través de él, fue y se refugió en una cueva deprimido y triste pensando que no había mañana. Tan humano como tú y como yo, que un día nos encontramos en la cima y al día siguiente estamos en la infralama, deprimidos y en tristes y no nos acordamos de todo lo que Dios hizo por nosotros. Eso denota la gente que Dios utiliza, hombres comunes, imperfectos, que sabemos que necesitamos depender de Él en todo lo que hagamos. Este es el tiempo de Elías. Estos son los tiempos en los que el espíritu de Elías vendrá sobre la iglesia, sobre cada hombre y cada mujer. Y nos levantaremos en contra de la idolatría, de la corrupción, de la perversidad. Le hablaremos a los líderes y a las personas de la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Y no permitiremos que se corrompa ni que se diluya el evangelio del reino que estamos llamados a predicar con poder. No nos podemos conformar con menos. No son tiempos de hablarle a la gente simplemente con sabiduría humana y hermanito que la Biblia dice, que la Biblia tal. Mira, allá afuera hay brujos que están haciendo montones de cosas. Allá hay brujos que te prometen que si tú le pagas, te hacen el amarre, el desamarre, el vente conmigo, el vente contigo, el no sé qué, te traen, te consiguen hasta el perro. Si no tienes, hasta perro te traen. ¿Y cómo es posible que esos hijos del diablo estén haciendo negocio y estén prometiendo cosas y esto y lo otro cuando nosotros tenemos un Espíritu Santo dentro, el Espíritu Santo dentro de nosotros, que dice la Biblia que es el mismo Espíritu del Dios viviente, que nos llama a orar por enfermos y a ver señales, milagros y prodigios, y a veces nosotros nos quedamos y pensamos que esa gente tiene más poder que el Dios creador de los cielos y la tierra. Estos son los tiempos donde tú estás llamado a predicar y hablarle a la gente de Dios, de lo que ha hecho por ti. Y si tú acabas de conectarte y nunca habías escuchado esto, nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, quiero que sepas que este mensaje es para ti. No solamente para aquellas personas que han estado escuchando y que saben que este llamado es para cada uno de ustedes de ir y salir y predicar con poder, sino que este llamado es para ti que tú te has estado privando de esta relación personal con Jesús, de poder ser llamado hijo de Dios, de poder tener una relación donde tú sabes que cuando tú abres tu boca, Dios te está escuchando. Ese es un privilegio que tenemos los hijos de Dios, de que cada vez que abrimos nuestra boca, donde quiera que estemos, tenemos la certeza y la seguridad de que nuestro Padre Celestial nos está escuchando y que dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, si pedimos sabiendo pedir en su nombre, Él nos concederá conforme a su corazón. Entonces, ese es el privilegio que nosotros como creyentes tenemos y que también es una herencia para ti si no conoces a Jesús. Si tú has estado escuchando este mensaje hasta ahora, quiero que sepas que no es una coincidencia que lo hayas escuchado. Yo creo firmemente que Dios te estaba hablando, que Dios te estaba invitando a una relación personal con Él, a que tomes una decisión en estos momentos donde has estado escuchando todo lo que está pasando y tú mismo has estado sintiendo desde hace mucho tiempo de que algo está ocurriendo a nuestro alrededor y de que es el momento de hacer algo al respecto. Este es el momento de hacer algo al respecto. Y lo mejor que puedes hacer al respecto es invitar a Jesús como tu Señor y Salvador. Así que si estás aquí escuchando esto y quieres invitar a Jesús a tu vida como Señor y Salvador, te voy a pedir que repitas rápidamente esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y en este momento te pido perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Y te invito a que entres a mi corazón, que cambies mi vida y que me llenes con tu amor. Sáname, restáurame y libértame. En el nombre de Jesús, soy tu hijo, soy salvo. Amén y amén. Mira, si tú hiciste esta oración, gloria a Dios, bienvenido a la familia. La palabra dice que cada vez que un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta. Y nosotros, tú me dices, bueno, pastor, y ahora yo hice esta oración, ¿qué hago? 4 cosas rapidito. 1, ora.
¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, tener una conversación, sacar tiempo para tener esa conversación con esa persona que amamos, que queremos, 5 o 10 minutos. Dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado y ponle a Dios tus preocupaciones, tus deseos, lo que necesitas, que Él te responderá. 2, lee tu Biblia. Cuando oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. La Biblia es un libro que está vivo. Y si tú me dices, pastor, es que yo no tengo Biblia, o tal vez yo tengo una Biblia, pero no entiendo nada de lo que dice, pues contáctate con nosotros en redes sociales por directo, que tenemos una Biblia para arreglarte, que está escrita en el español que tú y yo hablamos para que puedas entender perfectamente. 3, busca una iglesia donde congregarte. En algún lugar te han invitado para que vayas a escuchar la palabra y tengas un grupo de hermanos y hermanas a tu alrededor que oren contigo y te ayuden en este nuevo caminar en tu relación con Jesús. Y cuarto, si gustas y no tienes iglesia, te puedes contactar con nosotros para bautizarte en agua y que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gente, estos son los tiempos del Espíritu de Elías sobre la iglesia. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que ese valor, ese denuedo que tenía Elías, ese fervor para orar y buscar milagros, que esa misma fe se haga manifiesta en cada uno de nosotros. Que entendamos cuál es nuestro rol, cuál es nuestra posición como hijos de Dios y como sacerdotes del Dios Altísimo. Que entendamos que donde quiera que vayamos, llevamos dentro de nosotros un peso de gloria y que tenemos el poder, tenemos la capacidad y tenemos el mandato de cambiar la atmósfera donde llegamos. Nosotros no nos dejamos influir por el ambiente, nosotros transformamos el ambiente porque donde quiera que Jesús llegaba, Jesús cambiaba el lugar donde se encontraba. Y eso es lo mismo que estamos llamados nosotros a hacer. Así que vamos a hablar en este momento, tú que te encuentras allí, tú que sabes que Dios te está llamando a hablar, tú que te dices que te da pena, que esto, que lo otro, tú que sabes que estás llamado a hacer grandes cosas para Dios, esto es para ti. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor lo que acabo de decir, que mande ese fuego de valor, de denuedo, de coraje, de discernimiento, de sabiduría para ir adelante y hacer lo que nos toca hacer en estos tiempos. Y después vamos a orar por los enfermos, así que quédate aquí, no te vayas todavía. Padre, gracias Señor por tu palabra en este momento. Gracias Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí entre nosotros. Estos son tiempos que han sido escritos en tu palabra. Estos son tiempos donde estamos llamados a más. Estamos llamados a manifestar tu gloria donde quiera que vayamos. Estamos llamados a hacer las cosas distintas. Estamos llamados a levantar el nombre que es sobre todo nombre como nunca antes. Padre, gracias por cada hombre y cada mujer escuchando este mensaje. Gracias, Señor, por la dedicación y el desprendimiento, la entrega de cada uno de mis hermanos y hermanas. Y en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que vengas con poder, con fuego, con una unción fresca, Espíritu Santo de Dios, sobre la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje en este momento. Que tú distribuyas, que tú entregues, que tú ministres conforme a la necesidad de cada uno en este momento. Que pongas denuedo, que pongas valor, que pongas coraje, que pongas, Señor, ese celo santo para salir adelante, Señor, predicando tu palabra donde quiera que nos envíes. Que no nos atemorice el mundo, que no nos atemorice las cosas espirituales, que solamente tengamos temor de ti, Señor, de querer hacer las cosas bien, con excelencia para ti, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea dejado en alto, que las personas, Señor, sean libres de una vez por todas en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ayúdanos a representarte, ayúdanos en estos tiempos a cumplir con el propósito y el llamado que has puesto en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret te entregamos nuestras familias, nuestras finanzas, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos. Te entregamos nuestra iglesia, nuestros corazones, nuestra vida, Señor. Haz como te plazca. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor, y aquí estamos rendidos a ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. El pueblo de Dios dice amén y amén. Si estás escuchando esto y estás enfermo y tienes dolor en tu cuerpo, no te vayas. Ahorita vamos a seguir adorando al Señor. Vamos a poner una última canción para que nos gocemos, pero antes de eso vamos a orar por todos los enfermos.
Vamos a orar por todas las peticiones de oración. Así que tú que estás allí, ahora mismo tú te vas a poner de acuerdo conmigo. No importa que yo no tenga tu nombre, no importa que yo no tenga tu petición de oración. El Espíritu Santo sabe quién tú eres, sabe dónde estás, sabe lo que necesitas. Él es el que escudriña el corazón de los hombres. Y yo me pongo de acuerdo en este momento contigo. Pues la palabra dice que donde dos o más se ponen de acuerdo, ahí las cosas se cumplen y se hacen. En este momento me pongo de acuerdo contigo en el nombre poderoso de Jesús. Y llevamos ante la presencia de Dios toda petición en este momento. Señor, tú conoces las peticiones y los nombres de cada uno de tus hijos e hijas, trayendo ante tu presencia cada una de estas cosas. Señor, yo me pongo de acuerdo con ellos para que conforme a tu voluntad en este momento, Padre, ellos puedan recibir la respuesta tuya. Tal vez no reciban el cumplimiento, pero la respuesta, Señor, ese sí, ese viene pronto, ese estoy trabajando en ese sigue creyendo que eso viene. Padre, yo me pongo de acuerdo. Y declaramos, Señor, que conforme a tu voluntad está hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Provisión, trabajos nuevos, Señor. Esa respuesta que tanto se ha estado esperando. Diagnósticos contrarios médicos, Señor, se cancelan en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos tu voluntad buena y agradable y perfecta sobre la vida de las personas. Señor, en este momento vengo en contra de toda enfermedad, de toda molestia, de todo dolor, de todo mal, de todo dolor muscular, problemas en el sistema nervioso, diabetes, cualquier cosa que te esté aquejando que no viene de parte de Dios, yo te hablo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro sanidad ahora sobre tu cuerpo. Sé sano en el nombre de Jesús. Ahora yo ordeno que todo dolor salga afuera. Todo espíritu que esté atormentando o oprimiéndote, todo mal sueño, todo conjuro, todo trabajo que haya sido hecho en contra tuya, yo lo cancelo ahora. Yo quebranto el poder y la influencia demoníaca sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro vida, declaro libertad sobre ti ahora en el nombre de Jesús. Eres sano, eres libre, eres hijo y eres hijo amado en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Mi gente, les amo, les bendigo y ya saben, estamos esperando esos testimonios. No se pierdan esta semana. Ya saben, tenemos clases de liderazgo, tenemos nuestras células el jueves, el miércoles estudio bíblico con Paz Gio a las 8 de la noche y ya saben, estamos en contacto para lo que necesiten. Les amamos, les bendecimos y nos vemos muy pronto. Los bendigo en el nombre de Jesús.